La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Cerramos con broche de oro esta semana con Monseñor Víctor Masalle, quien es obispo de la diócesis de Peravia y también incluye a San José de Ocoa. Y San Cristóbal. Y San Cristóbal también. Perdónenlo, San Cristobalense. Buenos días, Monseñor. Buenos días, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no estaba aquí, pero sí, con ustedes con mucha alegría en la mañana tomando el café. Exactamente, Monseñor, muchísimas gracias. Monseñor, de nuevo salta sobre el tapete el código, por unas declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Diputados de que se iba a aprobar sin las 3 causales, y eso provocó que hubo pancartas y cosas en la explanada del Congreso. ¿Realmente usted cree que de verdad vamos a tener código sin las 3 causales? El problema no es ese, ha sido un déjà vu, ese siempre. Tenemos 20 años en esto. O sea, suponer que pueda acabar es algo que, bueno, hemos visto cómo este gobierno ha comenzado a fraguar proyectos y ojalá que este pudiese estar. Ya no se discute lo de las causales, porque con la reversión de la ley Roe Wade en Estados Unidos ha habido como una suspensión de la discusión. ¿Un replanteamiento, usted piensa? Bueno, porque es que esta ley estaba proponiendo siempre un derecho a todo Estados Unidos, un derecho al aborto. Y se eliminaba lo que se llama el derecho a la vida. Y finalmente ahora cada estado va a tener que discutir sobre el derecho a la vida o la posibilidad del aborto. Cada estado tendrá que discutirlo. Hay algunos que lo van a tumbar seguramente, los más liberales seguramente lo van a mantener, pero esto replantea en la República Dominicana y de hecho ya no es un tema que se está discutiendo en la mayoría del Congreso de las 2 cámaras. No ese es el tema de discusión. El tema de discusión sigue siendo el tema de la discriminación, que es otro de los temitas espinosos, y sobre todo que con insistencia se quieren poner. Temitas específicos que podrían convertir el Código Penal en una ley mordaza otra vez. Lo que se quiere evitar se haría a través del Código Penal. Por ejemplo, en el artículo 185 propuesto, se quiere eliminar la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando de que una persona tiene derecho en función de su línea política o de su culto, tiene derecho a objetar, a contratar a alguien u ofrecer un servicio, que en Estados Unidos eso no ocurre y se ha convertido en una ley mordaza. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, en Estados Unidos ocurre el famoso caso de la pastelera, que llegaron una pareja de lesbianas que querían que le preparara el pastel con los nombres de las 2 chicas, el pastel de la boda. La persona era cristiana, él dice, yo no en conciencia no le voy a hacer esto, pero le busco una pastelera que se lo hace perfectamente. Pero la finalidad era acusar a la persona de discriminación porque no quería ofrecer el servicio porque ella era lesbiana y no porque era una opción de su doctrina, de su pensamiento, de su sentimiento religioso. Hay un artículo que básicamente enfoca eso. Sí, en el artículo 185 está la objeción de conciencia. Quieren eliminarlo. O sea que si yo predico sobre Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, del 27 al 30, y hay un homosexual ahí, definitivamente me puede llevar a la cárcel. Digo, técnicamente me podría llevar a la cárcel, porque se sentiría discriminado si yo doy la enseñanza de lo que dice esa parte de la Biblia, o cualquier enseñanza de la iglesia en la que subjetivamente la persona se pueda sentir discriminada. Mira, la discriminación es un peligro dejarlo en el subjetivismo. Ese es el peligro grande. Hay que decir por qué se discrimina. Y la Constitución tiene una enumeratio de razones por las cuales no se debe discriminar. Sí. Pero lo que nosotros comentamos de la marcha, podrían decir que eso es racismo, xenofobia. Si se quiere poner así, es un juicio que hace de que entienden que la mayoría de los que están ahí y la motivación de los que están ahí es odio a los haitianos. Sí, claro. Si usted se pone, y ese es el problema de las leyes subjetivas, en donde usted no le da concretización y una claridad y es muy subjetivo enunciado. El tema de la discriminación, monseñor, porque cada vez más en el mundo este tema se visibiliza y las personas están buscando que no importa su orientación o sus preferencias, ellos consideran que el mismo trato, el mismo respeto, la misma consideración. Sí, pero no por encima, es que ese es el problema que ocurre.
Una cosa es iguales ante la ley y otra es por encima de la ley. Porque entonces cuando yo, de manera subjetiva, cuando digo cualquier otra forma de discriminación, y de repente yo digo, porque ustedes saben que en esto de la ideología de género, que es lo que está de moda y que se quiere implementar, Exacto. todo eso es fluido. Yo puedo ser esto, pero mañana soy de los 150 géneros. Yo puedo ser el número 40, pero de repente me mudo, por mi percepción personal, me mudo al 58. Y si no me discriminan por este, soy de aquel. ¿Y cómo se asegura que uno es uno de esos 140 géneros que se están proponiendo allí? La discriminación tiene que ser bien clara, porque si no, no habría manera de defenderse. La persona que no está discriminando y que no puede demostrar que no está discriminando porque todo está basado en la subjetividad del otro. El otro dice, no, es un discurso de odio, pero yo, para tener odio tengo que estar hablando de odio, pero yo lo que enseñé fue lo que enseña la doctrina cristiana, católica. No, pero eso es para mí, para ti. Pero para la discriminación, que es un tema muy delicado, tiene que haber igualdad de todos ante la ley y tiene que haber una discriminación por un hecho real. Ahora, yo estoy en desacuerdo con que haya discriminación por ser homosexual, pero yo tengo el derecho de tener objeción de conciencia de que yo, por ejemplo, se me quieren casar dos personas del mismo sexo en la parroquia, yo tengo el derecho de decir, no se puede casar, porque la ley de la iglesia dice que no. Y no, que entonces me discriminan y me llevan a la cárcel. Digo, tiene que haber una posibilidad de una objeción de conciencia. De otro modo, entonces, una ley mordaza. ¿Cuál es la posición oficial de la iglesia con el caso del gay, el lesbianismo y todo eso? No, la homosexualidad es una condición, es una cruz que tienen que llevar personas que tienen esa condición. Ahora, la homosexualidad en sí no es pecado. Orientación pecaminosa son los actos homosexuales. Entonces, al homosexual, según la doctrina del catecismo de la iglesia, se le enseña a vivir la castidad a la persona que tiene atracción por el mismo sexo. Y eso uno dice, bueno, yo quiero, bueno, pues nadie obliga. Pero la doctrina de la iglesia no es una ley. Pero la doctrina de la iglesia es un contenido de fe dentro de la iglesia católica. Y yo puedo decir que tú puedes ser libre para hacer lo que tú entiendas que tienes que hacer, siempre que esté en el marco de la ley. Pero en el marco de lo que son las reglas de la iglesia, yo no puedo decir ahora que yo quiero estar con una mujer, vivir mudado con una mujer y quiero comulgar. No, pero tú no puedes comulgar porque la comunión implica. No, pero yo quiero hacer esto y a mí no me pueden impedir esto. Digo, no puedes hacer... no está en contra de la ley, pero sí está en contra de las reglas de la iglesia. En este sentido viene el problema de que aquí no se está discriminando a nivel civil, sino en el interno de la iglesia hay reglas específicas y nadie discrimina, y el catecismo invita a que no haya discriminación, sino acompañamiento a estas personas. Yo acompaño a personas homosexuales que las acompaño espiritualmente, y se acercan muchas personas de atracción del mismo sexo. El problema no es la homosexualidad, porque la homosexualidad es una condición que ocurre en personas y la iglesia tiene que abrirle las puertas a estas personas. El problema son los lobbies que buscan reivindicaciones políticas ante situaciones concretas. Y este es lo que el mismo Papa Francisco habla cuando él dijo, ¿quién soy yo para juzgar a una persona que es homosexual, que trata de vivir? ¿Quién soy yo para juzgar? Dice, pero lo malo, eso no lo dice, pero lo malo son los lobbies, porque hacer lobby siempre es malo. Entonces ese es el problema grave que hay. Las políticas LGBT muchas veces convierten en Estados Unidos, convierten a las personas LGBT en ciudadanos de primera categoría y a los demás discriminación positiva. Exactamente. Y ese es el problema, que tiene que haber una situación en la que la ley sea igual para todos. Ese es el problema. Y ahora, dentro de un partido yo no puedo decir que porque una persona es del PRM y quiere entrar a ser secretaria del director del PLD, y que el director del PLD dice, yo no puedo porque tú eres del PRM. No te puedo, me está discriminando porque tengo una orientación política. No, porque tengo un derecho a discriminar, a tener discreción de a quien yo contrato, como secretaria y como sea, y así por el estilo. Tengo derecho a que si yo soy un
un director de un colegio, y se me acerca uno que me dice, bueno, pero mire, yo tengo atracción sexual por los niños. Y digo, no, pero entonces tú no puedes ser profesor de la escuela. Y me mete preso porque lo estoy discriminando por su opción. Cuando él representa un peligro. Bueno, al menos uno tiene derecho a considerarlo un peligro. Él puede que no se considere un peligro, y si la ley se le quita la discreción, entonces el peligro queda patente. A lo mejor no pasa nada, pero yo tengo el derecho a decir... En Estados Unidos ese individuo tiene que registrarse cuando se muda. Y los vecinos saben que ese tipo es pederasta. Cuando ha habido el delito. Cuando ha habido delito. Porque aquí estamos hablando no del delito. Aquí estamos hablando de una persona que diga su orientación, y una persona que tiene orientación hacia los niños, que no ha tocado a un niño, no ha hecho ni un delito ni un pecado todavía. Cuando la pederastia es un delito, pero la atracción por los niños no está muy bien, claro, no es algo, y sobre todo orientación delito. Pero yo puedo tener la discreción de decir, yo no quiero recibirte como profesor porque no quiero poner en riesgo a los niños del colegio. Y eso se llama objeción de conciencia. Y si me quitan eso, entonces es subjetivo todo. La capacidad de amordazar a quien no quiera prestar un servicio o a quien no quiera contratar a alguien por razones X que son válidas. O sea, usted en muchas ocasiones ha explicado con mucha claridad lo de las tres causales, pero todavía se insiste. Nosotros tuvimos esta semana un diputado, el diputado José Horacio Rodríguez, y él puso un ejemplo. Él decía, bueno, mire, una mujer embarazada que tiene leucemia, entonces de repente no se le puede dar quimioterapia. No es verdad. Porque ¿Por qué muere no? el niño. ¿Quién dijo eso? Exacto. Lo dijo él. Lo dijo. Él dice que no puede, pues porque él se acaba de amarrar en una premisa falsa. Porque una persona con leucemia se le puede aplicar la leucemia. Incluso en la doctrina de la iglesia, que se llama principio de doble efecto, en donde cuando una mujer quiere un tratamiento de una radiación y está embarazada, la radiación está orientada a curar a la madre. Y en esa curación el niño puede morir. Y eso es moralmente válido, se llama el principio del doble efecto, hasta en la iglesia. O sea que civilmente nadie prohíbe a una persona buscar la salud de una persona. O sea que eso es populismo, esto son maneras de argumentar de un tema que no es el tema en cuestión. Ese no es el tema. ¿Y cuál es el tema en cuestión? El tema en cuestión es que se apruebe la posibilidad de una razón generalizada por la cual se pueda abortar. Y se puede abortar solamente en cosas concretas. Esa mujer con leucemia, el médico dice, necesita la leucemia, vamos a aplicar la leucemia. Pero no el punto que viene es que después la aprobación viene cuando está en peligro la salud de la madre. Y viene el punto donde ahí entra todo. Entonces cuando tú vas a un tema específico de leucemia, no sé qué, tú dices, ese se puede aplicar. Y aquel, ese se puede aplicar, ese se puede aplicar. Ahora, vamos a poner una ley en que cualquiera que esté en peligro la salud de la madre. No se puede generalizar ser subjetivo así. eso. Absolutamente. Miren lo que pasa en España. En España, la definición de salud, yo lo he dicho aquí otras veces, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es una situación de estado de armonía física, mental y social. Entonces, ¿qué pasa? La salud es un estado armonioso que ahora la Organización Mundial de la Salud define como mucho más amplio que no tener una enfermedad. Entonces, en España, por ejemplo, está la ley de que si está en peligro la salud de la madre, puede abortar. Entonces, una mujer va a un psicólogo y le dice, ay doctor, me siento muy ansiosa con este embarazo. Dice, bueno, yo le firmo porque está en peligro su salud emocional. Usted puede abortar. Se le debe ayudar a esa señora que se le quite esa ansiedad, por Dios. O tengo migraña. Pero como puede ver, el término de donde fuimos, que es un problema serio de una leucemia que se puede aplicar perfectamente, nos vamos a generalizar en una ley en la que entra todo. Cualquier cosa entra y salud es, de repente, salud social. Una muchachita, si tiene que tener al muchacho y todos los vecinos se enteran, entonces va a tener falta de salud social. Para que no quede mal, se embaraza, se aborta. Entonces, viene lo que se llama echa la ley, echa la trampa. Y normalmente cuando hay un problema de salud,
¿quién es el que tiene que determinar qué hay que hacer? El médico. No el legislador legislando sobre lo que sea, cuando es un caso. No hay la enfermedad, existen los enfermos, con casos concretos que hay que tratar. Por ejemplo, una mujer que de repente entra en un estado de gravedad y tiene que abordarse y tratando de salvar la vida de la madre, muere la criatura, está lo que se llama el artículo 22 del estado de necesidad, que exime al galeno de la muerte de ese muchachito si demuestra que no fue que quiso matarlo, porque el problema está en que la legislación permite entonces poder matar voluntariamente a la criatura, que ese es lo que es intrínsecamente malo. Ahora, cuando buscando la salud de una persona se pierde la vida, no hay, es una tristeza también, pero no hay lo que se llama la imputabilidad del delito, ni siquiera moralmente es imputable. O sea que ese es el problema. Cuando nosotros queremos convertir en una ley genérica la posibilidad de matar a una criatura. Y siempre será malo matar por matar, porque la ley me lo permite y yo lo mato. Ahora, si hay una condición, entonces veamos si la condición requiere de un trabajo con la madre, pero nunca la intención de matar a la criatura, sino que sea la intención de cuidar a la madre, y cuidando a la madre, se pierde la criatura, estado de necesidad, no hay problema. ¿Ven? Entonces, a mí me da pena que todavía después de que no hay discusión se dispare un diputado por intereses específicos, que lo conocemos todos, se dispare buscando este tipo de argumentos otra vez, que ya está requete tocado, barrido, cepillado, enjabonado. Y entonces, no sé, o sea, es como, es triste, porque es el déjà vu que estoy diciendo con el que comencé. Quiere que volvamos otra vez al mambo, a volver al mambo de los 20 años más otra vez. Entonces, eso es una discusión que ya se aclaró, pero queremos volver otra vez a ponerla. Él seguramente, y alguno que otro, querrá volver otra vez a poner la discusión. Gracias a Dios, creo que la mayoría de los diputados y los senadores ya no están en la tesitura de estar poniéndose otra vez a mojiganguear con esto. La discusión está en el punto del artículo de la discriminación, en donde tiene que haber los elementos concretos de discriminación, pero la discriminación no es porque usted mire mal a otra persona. ¿Cómo tú puedes legislar que me miró mal? ¿Qué es mirar mal? Entonces viene todo lo que se llama la interpretación del juez. Y por una interpretación de un juez y una acusación subjetiva, uno puede ir a la cárcel con una facilidad espantosa. Entonces, una vez que hemos trabajado 20 años con ese código, ¿cómo podemos convertir el código otra vez en una serie de elementos subjetivos que no permitan la penalización de un delito real? Eso es. Vamos a una breve pausa, monseñor, con su permiso y los amables televidentes. Interesante conversación. Todavía nos quedan muchos temas de interés con el obispo de San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa. Ahora. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, complacido con la participación de monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Sí. Porque después de hablar tanto de política, de economía, hay que tener otros temas dedicados a que tengamos mejor comprensión de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y justamente en ese sentido, monseñor, recientemente tuvimos los datos del tema de la seguridad ciudadana y del tema de la violencia, de la delincuencia. Y qué triste la noticia saber que hay más crímenes, más violencia intrafamiliar de persona contra personas que de asaltos y de delincuencia. Es decir, somos una sociedad pareciera que intrínsecamente violenta. ¿Cuál es la percepción que usted tiene y de qué manera poder desmontar eso? Sí, el problema lo hemos propuesto muchas veces al MINER, sea a los anteriores ministros como al exministro actual, al actual exministro, que también lo propusimos. Un problema de educación, de manejo de violencia. La violencia se educa, el manejo de la violencia tiene que ser educado. Y eso es necesario absolutamente. Si no, de otra manera, la violencia no se aprende si no es entendiéndose con otros muchachitos en el colegio y con un proceso adecuado. De solución de conflictos o de puntos de vista distintos. Bueno, educación socioafectiva.
Si usted mete educación socioafectiva, por ejemplo, hay países que han erradicado la violencia completamente intrafamiliar, que son Hungría y Corea del Sur. Y los dos países que lo han erradicado es con educación socioafectiva. Y hay países que se están en este proceso. Nosotros tenemos un programa que se llama Aprendiendo a Querer, un programa laico, que no es religioso, un programa que hemos tratado de proponer, que consiste en un programa que es desde el primer año de primaria hasta el último de bachillerato, orientado al manejo de la presión de grupo, el programa ha dado resultados de manera tal que ha eliminado más del 90% de los embarazos adolescentes, porque se ha demostrado que los embarazos adolescentes, la causa número 1 es la presión de grupo de los embarazos adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Pero ese programa está aquí, se está haciendo. Está aquí, yo estoy ahora mismo, porque no he recibido, yo he tocado las puertas de este gobierno, de los anteriores y de los anteriores, y como no he tenido, toqué la puerta de unos empresarios y estamos haciendo un plan piloto con 26,000 muchachos, 13,000 de la provincia de Peravia y 13,000 de la provincia de Distrito Nacional, donde los centros están recibiendo esa educación y se está midiendo, hay medidores con los cuales, ese programa es el programa venezolano, pero que está funcionando en 24 países. Y aquí ha llegado, lo estoy implementando y estoy midiendo la capacidad del manejo de la violencia. ¿En Venezuela ha funcionado? En Venezuela ha funcionado, y no solamente en Venezuela, en 24 países. Hay 2 países en donde es oficial, y 2 países que no tienen nada que ver culturalmente con Venezuela, Corea del Sur y Hungría, que son países, para dar a entender que no es una educación cultural, sino una educación antropológica. Es el ser humano el que tiene que ser educado. Entonces, está demostrado que otras culturas también son capaces de entender lo que se llama el proceso de educación socioafectiva, que es capaz de evitar que cuando se me parquean en el parqueo mío, yo agarro la pistola y le pego un balazo, como pasó aquella vez. Y el hombre se fue caminando tan tranquilo. A veces hasta por un roce. Por lo que sea. Sacan la pistola, hay violencia. O porque alguien le tiró cerveza o un refresco a otro. O por ejemplo, hubo un roce, pelea. Y cuando llega a la calle, en la casa, comienza a explicarlo, entonces le dicen que no debió ser así, entonces le pegan el balazo a quien no tiene que ver, entonces. ¿Por qué? Porque la persona, la fiebre no está en la sábana. El violento tiene que ser educado, pero no puede ser educado cuando ya está violento. Cuando ya está violento, por desgracia, su destino final será Najayo o la victoria, porque acabará matando a alguien. El problema es educar, y como decía San Juan Bosco, la educación vacía las cárceles. Y es así. No hay cosa que evite más cárceles, y tenemos un exceso de personas detenidas, incluso por causas que no se le han pasado. No, pero nosotros tenemos la cantidad de presos, y los que deberían estar presos son más que los que están presos, y eso por culpa de que tenemos una sociedad en la que nos manejamos con violencia hasta para una fila. O sea, la ausencia de cortesía en la mayoría de los ambientes es triste, y todo esto viene de que no estamos acostumbrados a el respeto, y quiero que me respeten, pero no soy capaz yo de respetar al otro. Y si no soy educado, eso no sale por ósmosis, y eso no sale por las políticas exteriores, sino por un proceso de interiorización, de que esa violencia tiene que ser manejada. Y si no se entiende así, seguiremos tocando, yo estoy seguro que seguiré tocando las puertas de este próximo ministro y de todos los ministros, hasta que algún día espero que me abran la puerta. Pero ese programa, como hay otros más, están siempre a la espera de que en algún momento se oficialice, de que la educación dominicana no sea solamente matemática, ciencias sociales, gramática, historia. Es que tiene algún costo muy elevado ese programa que no se ha podido implementar. ¿Cómo que el costo elevado? No, yo pienso, porque a veces no se implementan las cosas porque no hay presupuesto o porque no hay voluntad para hacerlo. Bueno, eso no ha habido la oportunidad de demostrarlo, el costo, porque ni siquiera se han encontrado las puertas abiertas. Yo mismo lo hice con 26,000 personas y busqué, y yo me ocupé de la formación de los facilitadores. No tiene un costo de millones para el gobierno, por ejemplo. ¿Por persona? Yo digo. Porque si algo que es positivo, que no te va a costar nada, o que de repente te va a costar algo que tú puedas manejar. Entrenar a un facilitador y proporcionarle un libro a cada facilitador para toda la clase y uno a cada estudiante con el que va a trabajar.
un libro, un cuadernillo, un libro con el que estudia y unas fichas. Y Si eso cuesta mucho. ¿Habríamos, señor, tantos facilitadores? Porque Bueno, 900 facilitadores me encargué yo de preparar para los 26,000. Es voluntad. Si usted quiere resolver un problema... Es voluntad, ya. Bueno, yo quise hacerlo y tomé la decisión junto con mi equipo de trabajo de educar, de preparar para educar, y para educar hay que dedicarse. La educación no es un proceso de que, mire, fíjese en aquel y aprenda. La educación consiste en entrar en el mundo del joven, del niño y del adolescente y del joven para prepararlo para ser un hombre de bien, un ciudadano adecuado. Y eso requiere de conocerse a sí mismo, cuando uno es niño, bebé, respetarse a sí mismo, conocer el cuerpo de uno, la higiene, después viene el crecimiento, después viene la adolescencia, después viene el tener novia, saber tener novia, saber distinguir entre un amigo. Aquí le dicen, ¿cómo le dicen? Amigo con derecho. Aquí hay de todo tipo de códigos, que son códigos deseducativos, que destruyen a la posibilidad a la ciudadanía de constituir familias adecuadamente. Porque cuando usted llama amigo con derecho, usted ya no tiene el concepto de... Usted no está siendo educado para tener una familia. Usted está siendo educado para ser como un animalito que por donde quiera usted resuelve. Pero no fue para eso para que el ser humano fue creado. Fue creado para dominar la creación y para administrarla bien y sobre todo para educar a las futuras generaciones. Y si no educamos así, entonces el noviazgo, ¿cómo puede una persona saber lo que es una familia? ¿Quién se lo ha explicado? A lo mejor en su casa no hay familia, como hay una gran cantidad de familias destruidas, donde quien educa es la abuela, la mamá está trabajando y no hay el papá. ¿Quién educará a ese niño? Que son un ejército. ¿Quién educará a ese niño para que sea una persona que sea capaz de constituir la base de la sociedad que es una familia? Entonces, el Ministerio de Familia, no digamos, que ese lo hemos cacareado, pero porque es que hemos gastado tanto dinero orientándolo desorganizadamente y disperso. Ministerio de la Juventud. O de la mujer. De la mujer, para empoderar a la mujer, para que se sepa defender del hombre. Bueno, y la juventud, para que se vayan a coger becas afuera los hijos de funcionarios, o si no, unas cuantas canchitas de basquetbol. Después de la tercera edad, CONANI, todos por separado. ¿Y los papás? ¿Quién educa a los papás? Najayo o la Victoria. ¿Dónde está el ministerio que ayuda a constituir en un proceso educativo a los niños que van creciendo la capacidad de aspirar a tener una familia? ¿Quién es que ayudará en eso? ¿El Ministerio de la Mujer? No. ¿El Ministerio de la Juventud? Tampoco. Es dinero dilapidado, dispersamente e incapacitado para formar a los ciudadanos, para darle base a la sociedad que es la familia. Y si no hay Ministerio de la Familia... Monseñor, pero por la experiencia entrevistando políticos, yo tuve en esta semana a un ministro que duró 20 años en el gobierno. Y él resumió su experiencia diciendo que en este país todas las decisiones finalmente son políticas. Porque se lo preguntó a un político también. Entonces, ¿por qué no preguntamos en educación a un educador? Bueno, pero espérese, pero que el que dirige siempre es un político. Entonces, es si el político quiere, si conviene políticamente o si va a traer algún beneficio que se toman las decisiones en el país. Mire, yo estudié... Entonces, ¿cuándo hacer conciencia? ¿Usted ha visto algún político, alguna propuesta de gobierno que haga conciencia a estos temas que estamos tratando? No, porque hay de fuera, el MINER ha abierto las puertas para que desde fuera haya la injerencia, para que entren las políticas de educación con transversalidad de género y con todas estas cosas que son cualquier cosa menos educación. Y por ejemplo, cuando yo traté de tocar la puerta las primeras veces, hay una encargada de género, que por cualquier puerta que yo tocaba parecía la de género. Como si hubiera sido que tiene un detector. Sí, no, entonces, sí. Digo, y puedo no hablar con la de género para que pueda hablar con el papá y la mamá y el hijo. Un prerequisito. Ya, entonces, ¿qué pasa? Estudié el tiempo atrás, estudié el gabinete de Chile y el gabinete de Costa Rica. El ministro de Minas es un ingeniero apropiado. El de medio ambiente es un ingeniero forestal. El del otro, o sea, son personas altamente eficaces y profesionales en su campo los que están haciendo el trabajo.
O sea, hay algún misterio de que cuando usted pone a un político que de repente usted lo quita de medio ambiente y ahora lo pone en Hacienda, lo quita de Hacienda y lo pone acá, usted ve que es la misma basura. ¿Por qué? Porque es basura querer guiar un ministerio específico con criterios políticos. Mientras sigamos haciendo esto, seguiremos haciendo que la política lo ensucie todo. Yo no estoy en contra de la política, pero yo estoy en contra de que los políticos no sean capaces de poner gente eficaz en los ministerios. Porque los ministros no tienen que ser políticos. Los ministros tienen que ser altamente profesionales en la dirección del la específica área de la que se supone que son expertos, pero yo no puedo ser experto en todo. No puede ser que yo, porque soy amigo del presidente, cuando me saquen de un ministerio me voy a otro. Yo soy todólogo. Yo voy a Minas, después me voy a Medio Ambiente, después me voy a Hacienda, me voy para acá, porque estoy enganchado. Y yo no entro en el ministerio porque soy altamente capaz, sino entro en el ministerio porque hay un compromiso político conmigo. Y eso, mientras ocurra eso, seguiremos matando el feminicidio, seguirá habiendo la violencia porque no habremos educado nunca para el Ministerio de Educación, que es el que tiene el presupuesto, mega presupuesto. Mientras no sea orientado de esa manera, vamos a tener problemas. Monseñor, quedan pocos minutos y muchos televidentes no me perdonarían que yo le pregunte sobre la marcha del domingo, la marcha por la dominicanidad y la soberanía. ¿Qué usted opina? Bueno, yo creo que la migración es una bendición. Los países siempre, la migración enriquece a los países y eso es muy útil y no podemos evitar la migración. Ahora, lo que ha habido aquí en nuestro país no es una migración, que es el problema. No es un problema. La migración tiene como finalidad enriquecer a ambos países. Y en este caso, el proceso que se ha dado en las últimas décadas en nuestro país ha sido un proceso fruto de un descuido internacional voluntario. Podemos comenzar a suponer, pero definitivamente el mundo occidental le ha dado la espalda a Haití. Ha sido un país que ha tenido que agarrarse de nosotros y nosotros hemos recibido a muchos haitianos en función de la desesperación que ha causado el hecho de que las grandes potencias que tienen el deber de construir una auténtica situación de un Estado que funcione en la nación nuestra querida, nuestro querido vecino, y hemos tenido también un sistema de peaje y de corrupción en la frontera que no se salva, y el presidente con buenos deseos, pero que tiene un aparato que no es capaz de controlar la entrada el presidente tiene buenas intenciones y ha ido a Estados Unidos a hablar, pero no cuenta con un aparato, un equipo capaz de... Y la marcha es una marcha muy, muy legítima, se entiende por qué, porque la presencia descomunal de cualquier tipo de nacionalidad que llegase a una nación genera una incapacidad de desarrollo. ¿Está en peligro la República Dominicana? Sí, la estabilidad muy en peligro. Y la marcha la apoyo completamente. Muy bien, monseñor. Adelante. Cerró con broche de oro. Bueno. Muchísimas gracias, monseñor. Gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos inmediatamente ya a la recta final del Telematutino 11.